Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar, diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios, y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Nadie es profeta en su tierra. Hemos escuchado con mucha frecuencia a lo largo de nuestra vida esta frase, que es en realidad un texto del Evangelio de Lucas. En el capítulo 16, Jesús lo dice a sus interlocutores, a aquellos que lo cuestionan: nadie es profeta en su tierra. Si se lo dijeron a Jesús, también nos lo dirán a nosotros, para cuestionarnos. Pero antes de continuar con la reflexión del Evangelio, con las líneas para la homilía, quisiera decir que hoy celebramos la memoria del beato Bartolomé Gutiérrez, presbítero y mártir. Nació en la Ciudad de México en 1580. Muy joven entró en la orden de San Agustín. Ya sacerdote pidió ser enviado a las misiones. En Manila ocupó primero durante 6 años el cargo de maestro de novicios. Por fin, en 1612, se embarcó para Japón. En 1603, el emperador Taikasoma expulsó a todos los misioneros. Bartolomé regresó a Manila, pero a petición de sus fieles, al cabo de 5 años pudo volver disfrazado a Japón, donde trabajó 15 años. Al fin, traicionado, lo aprehendieron y después de muy crueles suplicios, lo hicieron morir a fuego lento el 3 de septiembre de 1632. Este testimonio completa el cuadro en el marco de la palabra de Dios que hoy nos viene dirigida en el Evangelio, porque hoy comenzamos la lectura continua del evangelista San Lucas, misma que se prolongará hasta el fin del año litúrgico. El pasaje que acabamos de proclamar tiene 3 momentos: la cita de Isaías, intencional y levemente modificada, que Jesús se aplica a sí mismo; el rechazo de sus oyentes, que no ven en él al Mesías esperado, sino al simple hijo de José
el carpintero. Y final y tristemente el intento de sus paisanos por eliminarlo. Ellos no son capaces de superar el escándalo de la encarnación, tal como se resume en estas tres palabras reales y concretas: Jesús de Nazaret. Una primera impresión de los textos de hoy, tras una lectura rápida, será sin duda que ambos pasajes tienen elementos en común, decir lo cual es una perogrullada, pues sabemos que el liturgista selecciona textos con ese criterio. Dicho lo cual, entro en materia para hacer notar uno de estos elementos comunes que probablemente hayamos apreciado ya: el que ambos pasajes denotan situaciones de conflicto previas al propio pasaje en sí. Asimismo, que el pasaje en sí sirve como justificación del personaje cuestionado. Así, en Primera de Corintios, Pablo comienza su carta dirigida a las comunidades corintas o corintias con una autojustificación en la que casi parecen leerse palabras de disculpa. Lucas, por su parte, comienza el relato de la misión de Jesús, también justificando al que va a ser el protagonista de su relato evangélico. No en vano, las expresiones de este pasaje lucano, como ese descontextualizado y traído por las partes periféricas: médico, cúrate a ti mismo, nos evocan otras expresiones del momento, de la pasión, como aquel: ¿no eres tú el Hijo de Dios? Pues sálvate a ti mismo, lo cual nos induce a pensar que, en efecto, ya al comienzo del relato de la misión jesuana, es decir, de Jesús, Lucas está anticipando su final. Y de esta forma, tratando de responder al descrédito de los seguidores de Jesús por el fracaso de una misión que acaba en una cruz romana, descrédito ante ajenos, frustración en el seno de la propia comunidad lucana. Lo que tenemos, pues, en este pasaje no es tan solo una justificación de Jesús, sino ante todo un intento de justificación hacia afuera y especialmente de autojustificación hacia dentro de la comunidad lucana. Como autojustificación, se trata de darse respuestas ante la situación de hecho que vive esta comunidad a fines del siglo I, cuando escribe Lucas, y de su sentido si lo tiene. Esta situación de hecho se contextualiza en el conflicto que vive la comunidad lucana, enfrentada con un rabinismo naciente resultante de la reorganización del judaísmo tras la destrucción de Jerusalén en el 70, que va a ir excluyendo a las corrientes jesuanas del seno del nuevo judaísmo y que da lugar dentro de estas a una tensión entre la lealtad a su líder caído y la lealtad a la tradición judía de procedencia de la que están viéndose expulsados. Poniéndose en la piel de estos primitivos cristianos, es fácil percibir que ese conflicto externo al grupo se traduzca en un aún más doloroso conflicto interno de identidad, ante la posibilidad de quedar desarraigados de su base y fuente de sentido tradicional. El intento de respuesta y resolución anticipada que ofrece Lucas en el pasaje de hoy no es sino una escapada, una salida por la tangente en dos movimientos: rechazo a quienes nos rechazan y proselitismo en un contexto religioso actual, o mejor dicho, religioso cultural nuevo. El primer movimiento queda legitimado por la historia: el inveterado rechazo de los profetas, que no es sino rechazo a Dios. En consecuencia, Dios, en la figura profética de la nueva comunidad, repudia a los que le rechazan, con la diferencia, esta vez entiende Lucas, de que el repudio es definitivo, o lo que es lo mismo, nos vamos, pero nos llevamos a Dios con nosotros. El subsecuente segundo movimiento, una vez experimentado el desarraigo, la salida de la casa paterna, la emancipación, es buscarse la vida en otros ámbitos, que se traduce en trabajar viñas ajenas,
¿Qué remedio? ¿Era eso o capitular y desaparecer como grupo? En realidad, no es una solución inventada por Lucas, es una descripción de la opción seguida por aquellas comunidades jesuanas que darían lugar a un cristianismo autónomo respecto del judaísmo. Las comunidades que siguieron la opción de mantenerse cerca del judaísmo rabínico se subsumieron en él o se extinguieron, como ya he hecho notar. En efecto, el planteamiento lucano, como el de los otros 3 evangelios canónicos, es el de Pablo, pues en él está su origen. Fue Pablo quien experimentó primero y en su persona el conflicto que décadas más tarde vivirían las comunidades. Pablo fue quien primero vivió la tensión en su propia carne entre un polo, negar lo que para él era irrenunciable, a saber, aquella experiencia en el camino de Damasco relatada en Gálatas y que iluminaría y transformaría radicalmente su vida, y en el otro polo, la dolorosa vivencia del repudio por parte de los suyos a que les abocaba a defender aquella experiencia. Y Pablo, en tal tesitura y en medio de todo tipo de conflictos, tuvo que elegir. Fue leal a su espíritu frente a la querencia de la propia carne, que se emancipó y salió con dolor a duras penas de la casa paterna. Pero elección de tal dimensión tenía que justificarse para empezar ante él mismo, para no romperse en pedazos. Esa justificación es justamente la que seguirían las comunidades que confiaron en su experiencia y siguieron sus pasos, como aquella a la que Lucas dirige el pasaje del Evangelio de hoy y que hemos visto más arriba. Ahora bien, entiéndase que todas estas justificaciones y autojustificaciones no aportan seguridades ni certezas, ni evitan los conflictos. En el trasfondo de las mismas bulle la debilidad y el miedo y el temblor, la inseguridad del que asume el riesgo de escoger y ser fiel a su elección sin más garantías que la esperanza y confianza de que detrás de todo, detrás de su elección, no hay meras razones humanas, sino un impulso apoyado en Dios. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.